bendiciendo grandemente en esta mañana, amados hermanos y hermanas. Es un gusto poder compartir en esta mañana aquí en la casa de oración del Señor. Y nos alegramos de verles a cada uno de ustedes. También saludamos a los que nos estarán acompañando por las redes sociales en esta mañana. Nosotros venimos considerando en las predicaciones, en los mensajes, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso en aquel tiempo. Y pensamos bajo este título general, las características o las marcas de una iglesia apostólica, de una iglesia verdaderamente apostólica. ¿Qué quiere decir una iglesia que permanece en las enseñanzas de los apóstoles, como lo hicieron los primeros cristianos, según leemos en Hechos de los Apóstoles? Así que, hermanos, ese es nuestro pensamiento general y venimos capítulo por capítulo, sección por sección, trayendo este mensaje de esa carta a los Efesios. Hoy queremos reflexionar en Efesios capítulo 2, a partir del versículo 19 al 22. O sea, del versículo 19 hasta el último versículo de este capítulo 2. Y vamos a ver el tema amor por la iglesia, amados hermanos. Si preguntáramos esta mañana a cualquier persona cristiana, creyente, en fin, ¿ama tú a tu iglesia? ¿Ama a la iglesia del Señor? ¿Qué respuesta podríamos tener? Sería una pregunta interesante, ¿verdad? Y también tenemos que considerar muy oportuna para estos tiempos esta pregunta. Y la segunda pregunta, suponiendo que la respuesta sea positiva, claro que amo a mi iglesia, amo a la iglesia del Señor. La segunda pregunta en consecuencia sería, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo demuestra ese amor? Y quizás muchos de nosotros responderíamos a esa pregunta de diferentes maneras. Ahora, queremos ver cuál fue ese amor que el apóstol Pablo expresó hacia la iglesia. Primero, cómo lo describe él, o cómo describe a la iglesia él, y luego cómo él demostró ese amor, y qué es lo que nos dice a nosotros como miembros de la iglesia, hermanos. Vamos a leer primeramente en el capítulo 2, versículo 19 al 20 de Efesios. Dice el versículo 19 así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Cuando yo hice la pregunta al comienzo, o dije, si preguntáramos, ¿ama tú a tu iglesia? ¿Ama tú a la iglesia del Señor? Es con el sentido de poder pensar un poco, porque en este tiempo, hermanos, encontramos personas cristianas, decimos así entre comillas, porque es fácil decirse cristiano, ¿verdad? Es lo más fácil.
personas que hablan mal de la iglesia, descalifican la iglesia. Muchos la consideran hasta innecesaria. Cuando una persona, por ejemplo, se niega a congregarse a la iglesia o en una iglesia y se dice ser cristiana, esa persona, entonces lo que está diciendo, lo que está haciendo es desconsiderar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, menospreciar a la iglesia. Yo no quiero hacer parte de esto, está diciendo. Muchos la consideran innecesaria. Y otros ponen defecto a todo lo que la iglesia realiza o emprende. Le encuentran defectos a todo lo que se hace. No consideran para nada importante el congregarse. Son cristianos a su manera. Encontramos muchas personas así hoy en día. Y en todo tiempo se han encontrado personas así. Muchas gracias. Entonces, ante esas actitudes, ante esas realidades hoy, necesitamos, hermanos, extraer de la palabra de Dios e insistir en esto, la importancia de una iglesia de Cristo, las características de esta iglesia, qué somos nosotros dentro de esa iglesia, cómo Dios nos bendice dentro de esa iglesia y a través de esa iglesia, y cómo nuestra vida es de bendición para la iglesia también, porque somos miembros, dice, los unos de los otros. Muchas veces las personas tienen problema con otra persona, lo cual es normal, estamos en este mundo. La Biblia por eso prevé que si alguno tuviera queja contra otro, dice, ve y arregla tu cuenta con él, con esa persona. Es decir, las relaciones interpersonales, que en la iglesia es más cercana, obviamente que corremos el riesgo de tener este tipo de situaciones, de desencuentro muchas veces. Pero no por eso yo voy a dejar la iglesia, no por eso yo voy a culpar a la iglesia, no por eso voy a poner defectos a la iglesia. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él. Conceptos que tenemos bien claros, bien enseñados en la Biblia. Efesios, la carta a los Efesios nos motiva a distinguir a Pablo como el maestro admirador de la iglesia, hermano. Pablo fundó iglesias, enseñó a las iglesias, pastoreó iglesias, sufrió y lloró por ellas, por las iglesias locales. Y también él fue llorado por pastores e iglesias antes y después de su muerte en Roma. Las iglesias lo apreciaban a él, aunque en su carta notamos también que no todos lo aceptaban. Esa es la diversidad, la variedad de pensamientos que existe entre las personas en la iglesia. En este pasaje nosotros encontramos entusiasmo y amor por la iglesia, que aparece como un precioso, hasta como podríamos decir, hasta como un género poético pareciera ser cuando él, en realidad todas las palabras, todo el escrito de Efesios es casi como una gran poesía hablando de la iglesia, hermanos, hablando de los dones de Jesucristo para con su iglesia. En Efesios tenemos claramente lo que Dios el Padre hace por la iglesia, hizo por la iglesia, hará por la iglesia, lo que Jesucristo Hijo, Dios Hijo, hizo por la iglesia y seguirá haciendo por la iglesia, sus provisiones para la iglesia. Encontramos también claramente
el ministerio, la acción del Espíritu Santo desde que empezó la iglesia hasta ahora y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es nuestro paracleto, es decir, nuestro guía, nuestro ayo, nuestra luz hoy para permanecer fieles al Señor Jesucristo. Fíjense las acciones de la Santísima Trinidad en su iglesia hoy y siempre, hermano. ¿Cómo no deberíamos amar una iglesia así? Así que Pablo concluye su reflexión sobre la nueva comunidad en Cristo con una serie de figuras que describen a los creyentes, el pasaje que hemos leído, como conciudadanos, familia y edificio. Conciudadanos, familia y edificio. Y aquí en el versículo 19 leemos, ¿verdad? Sí que. Y en otras versiones, en otras traducciones está la frase por tanto. Y esto relaciona, hermanos, con el pasaje anterior, porque en el pasaje anterior encontramos que la salvación alcanzamos por la gracia, que es un don de Dios, un regalo de Dios. Luego se enfatiza la reconciliación por medio de la cruz. Jesucristo nos reconcilió con Dios por medio de su muerte en la cruz. O sea, lo que Dios hizo para nuestra salvación. Y ahora lo que Pablo escribe es cómo es que se preserva, se conserva, a través de qué conceptos, de qué enseñanza, de qué verdades se conserva la iglesia del Señor. Presenta entonces una obra edificadora de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo ve y describe Pablo a la iglesia? Y estos conceptos que vamos a delinear ahora, hermanos, tenemos que atesorar bien en nuestras mentes y corazones. Estos conceptos son importantes, estas verdades nos enseña la palabra de Dios y muy en especial en esta parte. En primer lugar, ¿cómo ve Pablo, dijimos, a la iglesia? ¿Cómo ve y describe él? En primer lugar, según este pasaje que hemos leído, la ve como el nuevo pueblo de Dios. Nuevo pueblo de Dios. Antiguamente, el pueblo de Israel era el pueblo exclusivo de Dios, porque él por llamamiento llamó a hombres, a varones, le dijo a Abraham cuando lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, ven a la tierra que yo te mostraré, porque de ti haré una nación grande, serás de bendición para las familias, y de ti haré una familia grande, una nación grande. Y así fue cumpliendo Dios con su propósito hasta llegar a la formación del pueblo de Israel. Sin embargo, este pueblo, como sabemos, por su desobediencia y rebeldía, no se sujetó a Dios. No cumplió los propósitos que tenía que cumplir en el mundo de ser luz para las naciones. Y vino Jesucristo. Él es la luz del mundo, dice la palabra. Y Él hoy, hermanos, ha formado un nuevo pueblo de Dios. Dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un pueblo de Dios donde no hay extranjeros o forasteros. Un pueblo de Dios donde tenemos la misma identidad. Somos el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Por eso esta carta que se dirige mayoritariamente a los gentiles, es decir, a las personas que no eran judíos, les dice, ustedes ya no son ahora extranjeros, extraños al pueblo de Dios. Ustedes pertenecen ahora a este pueblo.
son conciudadanos ahora del pueblo de Dios. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, extranjeros ni forasteros, extranjeros ni desconocidos. Entonces no hay extranjeros ni forasteros. Los extranjeros eran, y si analizamos bien toda la historia de la humanidad, siempre ha sido así, y son aún los extranjeros discriminados en todo. Cuando uno vive en un país que no es lo suyo, no es su país, de alguna manera va a sentir esa discriminación. Eso es natural en la gente, en la persona, en el ser humano. Esa es una de las características. Los judíos no querían saber nada de los gentiles. Se extrañaron cuando los apóstoles en sus primeras predicaciones fuera de Israel traían la noticia de que también los gentiles se habían convertido. A pesar de que los judíos hacían proselitismo, es decir, querían que su fe sea aceptada por otros extranjeros también. Sin embargo, cuando se produce esto en forma masiva y general, ¿cómo? ¿Cómo van a gozar de los mismos privilegios delante de Dios? Dios es nuestro, pensaban ellos. Entonces el apóstol Pablo le escribe a esos forasteros, a esos extranjeros, a esos gentiles, y le dice: ya no se consideren extranjeros, ya no son. Es clara la palabra aquí. Así que ya no sois, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, el pueblo santo, apartado para Dios. Ya no eran ciudadanos de segunda clase o residentes de segunda clase, donde todos son conciudadanos de las diversas etnias, judíos, gentiles, etcétera, en fin. Ahora están igualadas esas etnias. Lo llama el apóstol Pablo conciudadanos. Los conciudadanos del pueblo de Dios son santos, apartados y distinguidos por Dios mismo. Hermanos, esta es nuestra posición hoy en Cristo. Somos el pueblo de Dios por medio de la reconciliación que hizo Cristo con Dios el Padre. Amén. ¿Comprendemos esa verdad? Esto tenemos que tener aquí. Ese era el concepto que tenía Pablo de la iglesia. Somos pueblo de Dios, somos un pueblo con identidad, el pueblo de Cristo, porque Él lo ganó, lo compró a ese pueblo por el precio de su sangre. En segundo lugar, otro de los términos resaltantes aquí es que se refiere a la familia. La ve a la iglesia como el hogar de Dios. Fíjense que la última parte del versículo 18 dice, el versículo 18 dice así: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Lo llama aquí Padre al Dios eterno. Tenemos entrada al Padre por ese mismo espíritu. ¿Quién tiene entrada al Padre? El Hijo, ¿verdad? ¿Quiénes tienen entrada junto al Padre? Los hijos. Y tenemos entrada al Padre. Así comienza su concepto para llevarnos luego a pensar en el versículo 19, donde dice: ya hemos considerado ni advenedizos ni extranjeros, conciudadanos de los santos,
y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Hermanos, es importante atesorar este concepto, esta verdad, esta enseñanza en nuestro corazón. No es cualquier cosa el pertenecer a la iglesia del Señor. Si tú perteneces a la familia, a una familia de la iglesia, a una congregación local, perteneces a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. Jesucristo compró con su sangre nuestra salvación y nos introdujo como miembro de la familia de Dios. La Biblia lo afirma, enseña esta verdad. No debemos dudar. ¿Cuántas personas, como dijimos al principio, tiene tan en poco la iglesia? No le da la importancia de vida. Estoy hablando en forma general de una situación que se da hoy en día en el mundo, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestra época, en nuestro tiempo. Cualquier otra cosa quita el tiempo nuestro, pero no le damos el tiempo que deberíamos dar a la familia a la cual pertenecemos, la iglesia, la familia espiritual. Es el lugar donde Dios mora como el Padre, como hemos leído en el versículo 18. Nos introdujo junto al Padre, a su familia. El Espíritu Santo hace posible la paternidad de Dios en nosotros. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 6, en la carta a los Gálatas, 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La expresión Abba, Padre es una expresión familiar. Abba quiere decir querido Padre. Padre querido. Y ese trato solamente podemos tener con nuestro Padre Celestial cuando realmente tenemos la conciencia, la seguridad, la convicción de pertenecer a la familia. Entonces Él es mi papá querido, mi Padre querido. Tengo la confianza de acercarme a Él en nombre de Jesucristo, quien murió por mí. Hermanos, debemos darle la importancia que se merece a esta verdad. Ese hogar de Dios es el ambiente que crean las personas hechas miembros de la familia de Dios. Y eso es lo que hemos leído aquí. Miembros de la familia de Dios. Fíjense que primero se refería al pueblo, conciudadanos. No somos extranjeros ni advenedizos, ya. Pero aún más cercano porque somos de la misma familia de Dios. Qué seguridad, qué bendición nos da esto. Tendríamos que entonces nosotros decirle al Señor: Señor, ante estas contundentes verdades tuyas, ¿qué actitud debo asumir? ¿Cuál sería a partir de ahora mi proceder en cuanto a tu familia, en cuanto a la iglesia donde tú me pusiste? Otro de los conceptos erróneos es que pensamos muchas veces nosotros que pertenecemos a una determinada iglesia local porque el destino lo quiso así. ¿Y por qué eres miembro de esa iglesia? Y bueno, porque un día me fui y me gustó y me quedé. ¿Es todo? Tenemos que considerar que Dios nos puso donde estamos. Amén. ¿Cómo debe ser nuestra actitud entonces con esa familia donde Dios nos introdujo? Jesucristo,
hermano, se entregó por la iglesia. Veamos. Y ahí vamos a ver en el mismo Efesios, capítulo 5, un poquito más adelante, capítulo 5, versículos 25 al 27. Fíjense la relación que Cristo tiene con su iglesia, el amor que tiene Cristo por su iglesia. Efesios 5:25 dice, por lo cual, estoy leyendo el capítulo 4. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres, amen a su esposa. ¿Cuál ejemplo usa? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Hermanos, ese es el amor que tiene. Si de alguna manera los seres humanos queremos usar ¿cómo diríamos? Un parámetro de amor, una medida de amor aquí entre los seres humanos, podríamos pensar, bueno, se supone que el marido ama a su esposa. Por eso se casó con ella, con esa mujer, porque la ama. Y aquí entonces dice el apóstol Pablo, hablando a los esposos, a los maridos, ¿saben cómo deben amar a su esposa? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él, por la iglesia. Y sigue diciendo ese pasaje, hermanos, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el ideal del Señor. Si nos preguntáramos honestamente en esta mañana y dijéramos, mi iglesia se ajusta a esta cualidad, ¿es santa, sin mancha? Diríamos nosotros, no precisamente. Pero estamos en ese camino, hermanos. Debemos seguir en eso. No somos perfectos. No somos una iglesia perfecta, sin mancha ni arruga aún. Pero ¿saben cuáles son podemos decir, las recetas para caminar hacia la santidad y a estar sin mancha un día delante del Señor? Permanecer en la enseñanza de su palabra. Amén. Permanecer en la enseñanza de su palabra. Relacionarnos con Dios íntimamente. Tiene que ser una iglesia que lee, que estudia la palabra del Señor. Así dicen de los primeros cristianos. Perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles. Cada día dice, más todavía, ¿verdad? ¿Qué más hacía la iglesia del Señor? ¿Y qué debemos hacer nosotros para proseguir en esta marcha, para ser una iglesia santa y sin mancha? Debemos permanecer en oración íntimamente con el Señor, hermanos. Dijimos al principio que Él es nuestro Padre y que tenemos acceso a Él. ¿Cuánta importancia? Esta es una pregunta para que analicemos en nuestro corazón. ¿Cuánta importancia le damos a la oración en nuestra iglesia?
Si tenemos un día, una noche, un tiempo que decimos como iglesia, tenemos una reunión de oración, ¿qué lugar ocupa dentro de nuestras prioridades eso? Si vamos a hacer una iglesia que marcha hacia esa santificación, hacia esa pureza, que un día seamos sin mancha delante del Señor, necesitamos imperiosamente de esa comunión como iglesia en oración. No hay cómo crecer, no hay cómo mantenernos en este mundo sin mancha, hermanos, si no tenemos una comunión con el Padre. Jesucristo se entregó por su iglesia. Él quiere tener una relación íntima con su esposa, que es la iglesia. Comunión con Él. El tercer concepto que habíamos nombrado al principio es que Pablo ve a la iglesia como un edificio de Dios. Un edificio de Dios, hermanos. Dice el versículo 20, los versículos 20 al 22. Dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en el cual cada miembro en este edificio es una piedra sobreedificada en los apóstoles y profetas del Señor. Es decir, en la palabra, porque esta es la profecía más segura, como dice el apóstol Pedro, y en sus enseñanzas tenemos que permanecer para ser edificados. No hay manera de crecer. Cuando se habla de un edificio y cuando se habla de edificar, viene a nuestra mente un edificio que se empieza por los fundamentos y que empieza a crecer, ¿no es cierto? A crecer, a ir hacia arriba. Esto entonces nos trae la perfecta idea de que cuando habla de edificación tenemos que seguir creciendo, edificándonos sobre el fundamento que ya está puesto. La principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo. En sus enseñanzas tenemos que crecer. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 9 y 10 dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el apóstol Pablo que escribió esto, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué tipo de material? ¿Qué tipo, por usar el nombre de un material, qué tipo de ladrillo soy en medio de este edificio de Dios? En medio de este edificio espiritual, hermano. Los apóstoles, profetas y demás componentes están edificados sobre Jesucristo, que es la piedra fundamental. Cuando habla aquí de enseñanza de los apóstoles, de fundamento de los apóstoles, está hablando de las enseñanzas de Cristo, de lo que ellos recibieron del Señor Jesucristo. No es otra enseñanza. Dice aquí la palabra del Señor que todo lo que nosotros leemos aquí fueron inspirados por el Espíritu Santo en los santos hombres de Dios que escribieron esto, para nuestro provecho y edificación.
En Cristo este edificio viviente crece de modo ordenado. Dice acá, versículo 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Cuando habla de templo no está hablando de lo material, está hablando del templo espiritual de la iglesia del Señor. Santo en el Señor, dice aquí. Y en 1 Corintios también, otra vez los versículos, capítulo 3, versículos 10 y 11 ahora, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice el 10 que ya hemos leído, y el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, nuestra enseñanza tiene que estar fundamentado en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo? ¿Qué hace hoy? ¿Qué hará? ¿Dónde está Cristo? A veces para muchas personas puede parecer que nuestras enseñanzas son repetitivas, pero esto tenemos que repetir hasta que Cristo venga. Si nos dijeran, siempre están hablando de Cristo, tantas cosas ya dijeron, en fin, ¿hasta cuándo van a seguir hablando de Cristo? Y hasta que Cristo venga. Esa es nuestra enseñanza y perseverancia. El fin del proyecto arquitectónico es que el edificio vaya siendo un templo santo para morada de Dios en el Espíritu. No seríamos iglesia de Jesucristo sin la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas veces conceptos que nosotros, hermanos, usamos equivocadamente, quizás escuchado, oído de otro lado y aplicamos muchas veces. Cuando, por ejemplo, decimos, nos reunimos aquí, la iglesia del Señor apenas se reúne, ¿y quién está ahí? El Señor. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y muchas veces tomamos el concepto erróneo de decir, algunos hermanos por ahí oran, comienza el culto y ora dice, Señor o Espíritu Santo, te damos la bienvenida. O le invitamos, otros dicen, le invitamos al Espíritu. Nosotros somos congregados por Él. La congregación, la reunión no es una ocurrencia del ser humano. Yo tengo obligación en mi corazón de responder a la cita que Dios hizo. Él es el que nos convoca. Si no entendemos eso, en vano sería nuestra reunión. Y decimos, Señor, te damos a ti la bienvenida. Es incorrecto. Él es el que nos ha convocado y está presente. Entonces, tenemos que ir edificándonos para morada de Dios en el Espíritu. Él mora en la alabanza de su pueblo, en la reunión de su pueblo. Él está presente. Amén. Son conceptos que tenemos que ir entendiendo. Bien, hermanos, o por lo menos volver a recordar si es que ya lo hemos entendido. Finalmente, ¿cómo describiríamos a la iglesia? Como miembros, hemos visto cuál es el concepto, cómo describe Pablo a la iglesia. ¿Cómo describiría yo a la iglesia como pastor? ¿Cómo describiría el obispo, el diácono, el anciano? ¿Cómo describiría el miembro de iglesia a su propia iglesia? ¿Entendemos que somos el pueblo de Dios? ¿Entendemos que ya no somos extraños, extranjeros, advenedizos? ¿Entendemos que somos miembros de la familia de Dios, que Él es nuestro Padre? ¿Entendemos que somos piedras vivas de un edificio santo donde mora el Señor? Si esta es nuestra comprensión, gloria a Dios. A partir de ahora,
¿Cuál sería nuestra respuesta a esas verdades? ¿Cómo trataría a partir de ahora a mi iglesia bajo esas comprensiones? ¿Cómo consideraría lo que la iglesia hace? ¿Lo menospreciaría? ¿Dejaría sin importarme? ¿O le diría al Señor, Señor, ayúdame a ser un partícipe activo de la obra que tú haces a través de tu iglesia? La obra es del Señor, pero nosotros somos los instrumentos en sus manos. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por la palabra tuya. Gracias porque tú nos edificas, nos enseñas, Señor, de que somos miembros de tu familia, conciudadano del reino de los cielos, Padre, de tu pueblo, Señor. Y también, Padre Celestial, somos un edificio santo que se va edificando sobre el fundamento de los apóstoles, cuya piedra principal es Jesucristo mismo. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos de estas verdades. Y por sobre todo te pedimos en esta mañana que tú, Señor, obre en nuestra mente y en nuestro corazón para dar la importancia que se merece a la iglesia donde tú nos has puesto en este tiempo. Gracias por hacernos pertenecer, Señor, a tu familia, a tu pueblo, a tu edificio. Padre, ayúdanos, Señor, que desarrollemos ese concepto de la pertenencia a ti, Padre, y a tu familia, que es la iglesia, Señor. Bendícenos, fortalece, Señor, tus verdades en nuestros corazones y ayúdanos a vivir por ellas. Padre, te damos gracias por esta iglesia, te damos gracias por los hermanos, por los miembros, por las familias. Te damos gracias por tus hijos esparcidos por todo el mundo, congregados en alguna iglesia local. Bendícelos, bendícenos. En el nombre de Jesús pedimos y te damos las gracias por todo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.